Les doy la bienvenida a esta clase número 3, en donde vamos a seguir con la última esencia del grupo de la incertidumbre, que es Wild Oat, para pasar al siguiente tercer grupo. Ahí está entrando el Mauri, lo voy a saludar. Hola Mauri, bienvenido. Hola Florencia, ¿cómo Muy bien, estás? ¿y tú? Bien, estuve desaparecido el... ¿Cuándo fue? Fue como la El- última clase de abril. la última clase. Sí, ya dos clases que no Dos te clases. vemos, si no No, me pero... equivoco. No, no, espera, si esta es la No, que número no 3. hubo clase, claro. No, claro. Sí. No Sí, hubo la clase pasada, claro, que era el fin de largo acá. No sé si allá también, el Día del Trabajador. y también, y me pasó que ¿Ah? me senté a esperar la clase el Oh, viernes, pensando que era sábado. Y claro, luego me me, perdí. y luego me senté de nuevo el sábado a esperar la clase. Y ahí Yo miré el calendario y claro, lo había tenido en cuenta yo al feriado. sí, yo también me preguntaba si iba a haber clases o no, porque me acordaba que tú estabas de mudanza ese día. Sí, ya estoy, ya me mudé y estoy terminando de acomodar las últimas cositas. Re contenta. ¿Todo Hola bien? Flor, hola Hola a todos, Tania, ¿cómo andan? Hola, Tania. muy bien, todo bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, alguna duda antes de seguir con la presentación? Bueno, vamos a seguir, como les decía, con el grupo Incertidumbre. La última fue la que nos faltó, la clase anterior. Ahí vamos. Bueno, esta es la clase número 4, no la número 3. Y continuamos con el grupo de la incertidumbre. Y la última esencia que conforma este grupo se llama Wild Oat. Wild Oat, su palabra clave es la insatisfacción por vocación dudosa. Em, es un sentimiento de falta de orientación, como de no saber qué elegir entre muchas opciones. Hay una vocación dudosa, incertidumbre o indecisión respecto al camino a seguir. Personas a quienes les cuesta encauzar sus habilidades, llenos de ideas, polifacéticos, talentosos, aspiran a lograr algo especial, desean disfrutar de la vida y adquirir variadas experiencias. Por eso, se ocupan de múltiples asuntos a la vez. Les cuesta comprometerse con una cosa y llevarla a cabo hasta el final. La falta de claridad en sus metas les torna inseguros y descontentos. Insatisfechos, no logran una ubicación social o laboral acorde a sus ambiciones y capacidades. Sensación de no estar haciendo lo que nuestra alma nos pide. Ese es el estado White Oak. En el mandala, en el primer mandala de la escuela andalusí, que acá vemos que está, sale el segundo, pero pertenece al primero. Ahora les muestro bien. Acá estamos. Acá. Ahí figura el segundo mandala, pero es el primero. Fíjense que está simbolizado por una palomita. Está en el centro del mandala, lo que en el lenguaje del modelo de la escuela andalusí, de este mandala, quiere decir que Wild contiene a todas las demás esencias. Si yo tomo Wild, es como estar tomando un poquitito de cada una de las esencias. Por eso
Es para momentos en donde hay mucha indecisión, en donde la persona no sabe para dónde ir y puede ser que también para nosotros sea indecisión respecto de qué esencia darle a la persona, porque no cachamos en qué está, en qué momento está. Entonces, Wild Out es como una brújula interior cuando la tomamos. Se va a encargar de despertar, es como, va a ser como una alarmita para guiarnos y guiar a la persona en cómo seguir. Es para momentos en donde nos sentimos perdidos o algún cliente, algún consultante esté en un momento donde se sienta perdido. No es solo de vocación, de qué estudiar o de qué carrera elegir, sino hacia dónde seguir, qué camino tomar, eh, qué encontrar mi propia forma de hacer algo. Eso es Wild Out. Para eso sirve esta esencia. Wild Out. Dice Bach, y eso también es súper importante, para los que ambicionan hacer algo importante en la vida, que quieren adquirir mucha experiencia y gozar todo lo que les sea posible, viviendo plenamente. Su dificultad consiste en determinar qué ocupación han de seguir, pues si bien sus ambiciones son fuertes, no tienen una vocación que les atraiga por encima de las demás. Esto les puede causar demora e insatisfacción. Del arquetipo se corresponde con el planeta Júpiter, Wild Out, del arquetipo del potencial por desarrollar, de la plenitud que está por llegar. Wild Out es para aquellos que no saben qué dirección tomar en sus vidas, se dispersan cambiando de actividad, sin encontrar aquello que realmente les satisface. Para quienes no han descubierto su propósito, su misión, y sienten incertidumbre sobre qué camino seguir. Para los que al principio se entusiasman con las cosas, les encantan, y parece que han encontrado la vocación de su vida, pero con la misma facilidad se desencantan. Cuando algo se vuelve cotidiano, se aburre, se cansa y aparece la insatisfacción. A consecuencia de esto, surge el deseo de cambiar. Les cuesta permanecer en algo. Es una eterna búsqueda de algo que les llene de verdad. Esta esencia nos ayuda a encontrar nuestro camino en la vida, cuando hay insatisfacción profesional y frustración. Nos acompaña en el proceso de definición vocacional, para aquellos a los que les gustan muchas cosas, pero que no acaban de decidirse por ninguna en concreto. Da claridad, discernimiento y compromiso. Es un remedio que a veces aparece en la mediana edad, en las llamadas crisis de los 40, cuando se necesita redefinir lo que quiere en la vida, cuando se busca resituarse en la vida. También en los momentos, por supuesto, en la adolescencia, cuando salimos del colegio, para decidir qué camino tomar, cómo seguir, qué, qué estudiar o qué hacer. Esta esencia ayuda a permanecer en las cosas, a perseverar, a tolerar el aburrimiento y a asumir cierto grado de frustración. Aceptar que la rutina es algo natural en determinados periodos de la vida. Wild Out es una esencia catalizadora para personalidades receptivas de tipo yin femenino. El Dr. Bach clasificó a Boileau dentro de las esencias a las que denominó los 7 ayudantes, que venían a complementar a los 12 sanadores o curadores. Los 7 ayudantes son Gorse, Oak, Heather, Rosewater, Olive, Vine y Willow. Todas ellas son plantas que ayudan a equilibrar su entorno natural. A nivel físico puede ayudar en problemas digestivos, en afecciones de las articulaciones de pies, tobillos, rodillas y caderas. Puede ser útil a personas con tendencia a comer demasiado por insatisfacción, en algunos mareos y vértigos para afrontar la indecisión que los genera. Desde el punto de vista energético actúa sobre el chakra tiroideo, quinto centro de energía que regula la voluntad y la expresión.
Bien, vamos a comentar un poco de Willow. ¿Les resonó? Yo les puedo contar dos casos. Uno el mío, que era una eterna buscadora, y bueno, en mi entorno lo veía como inconstancia, como no le gusta nada, nada le interesa realmente, y la verdad es que me interesaban muchas cosas. Y mi pregunta era esta, para, ¿cómo me voy a enfocar en una sola? Veía las carreras muy largas, tenía esa sensación. Si hay tanto para estudiar, para saber, bueno, eh, me costó un montón encontrar mi vocación, que se armó de todas las cosas que yo había estudiado. Estudié diseño, comunicación social, comercio exterior, turismo, bueno, y esta vocación, que es la de enseñar, la de atender, la de acompañar a personas, surgió a partir de mis 33 recién. Y después tuve una clienta que había sido maestra y después directora toda su vida, y que al momento de jubilarse entró también en una angustia porque no sabía cómo seguir, no sabía a qué dedicarse. Y empezamos el tratamiento con las flores y terminó dedicándose a alquilar. Ella tiene cabañas en Mina Clavero, y descubrió esa vocación, ese gusto por el servicio y por atender a turistas, por encargarse, como que encontró adentro de ella este camino nuevo, que la tenía súper angustiada. Así que bueno, siempre comparto ese caso porque fue muy bonito su proceso. Y bueno, el mío, cuando conocí Wild Oat, dije la flor de toda mi vida prácticamente, porque es la sensación de querer hacer algo importante, o sea, no quiero hacer cualquier cosa, quiero hacer algo que tenga sentido. Y Júpiter, el planeta que es análogo a esta esencia, justamente es eso. Júpiter, ya después lo vamos a ver en astrología, es el planeta regente de Sagitario y es el de la búsqueda del sentido de la vida, creencias, filosofía, eso es Júpiter. ¿Iba a compartir, Emi? ¿Alguien quiere compartir algo o si es propio o de alguien que se les haya venido? En mi caso sí es un poco así. De hecho, bueno, hablando de vocación, cuando tuve que elegir qué estudiar, me gustaba una cosa de cada madre. Era como muy distinto Claro. todas las opciones. Bueno, nada, uno determina por factores, pero aún así también primero estudié diseño, terminé como que no me veía haciendo eso, cambié a programación y ahora, o sea, lo hago porque nada, unos adultos tienen que pagar impuestos. Ahí está eh, Saturno. claro, Astrológicamente ese es Saturno, que te dice, mm, mira, acá funciona así la cosa. sí. Pero bueno, Bien. eso, como que siempre estoy buscando aprender cosas. Es como paso, por ejemplo, bueno, ahora estoy con este curso también de finanzas. Es como que no me puedo quedar con una sola rama. Ujú. Voy nada, aprendiendo y pasando por diferentes etapas. Pero no encuentro nada que realmente diga, bueno, esto lo quiero hacer por siempre. No Ujú. me molesta el aprenderlo, pero hay gente que ama lo que hace y es como que a mí me parece, nada, de otro planeta. Mm. Ah, bien. Bueno, seguramente en la fórmula, no tengo acá a mano la ficha porque tengo un lío todavía, pero seguramente tiene Wild, porque yo la utilizo muchas veces como cierre de la fórmula, como que al final, en el 95% de los casos pongo Wild. Es Ujú, como para que encontrar esa plenitud, ¿no? Que la persona se encuentre. Por supuesto que eso no va a ocurrir en 21 días, pero empezamos a encontrar esa orientación. Por eso para mí es como una brújula, Willow.
Mm. Y la podemos dar sola o tomar sola en momentos, por ejemplo, también siempre lo cuento, cuando empecé a estudiar terapia floral evolutiva, que empecé ahí en Madrid, empecé de causalidad, empezaba una formación allá que la continué después en Chile, y cuando empecé con todo esto nuevo del mandala, ese fin de semana para mí, fue como si me hubiesen pegado un vaso en la cabeza, o sea, era todo nuevo. Y Ujú. le dije al profesor y me dijo, ve y compra ya en una farmacia un bote de Low y empieza a tomarlo, porque estaba en otro continente, en otro país, con Claro. una información que me estaba moviendo todos los cimientos. Y bueno, Ujú. Low me ayudó un montón, un montón. Mm. Flor también se la Sí. usa para la protección, como garlic, ¿o no? Con la protección de la energía, ¿o esa era otra? Esa es Walnut. La que vos Ah, por eso decís me las confunde. Ok, se llama Walnut, que es la del bien. nogal. Ok. Esa, la flor del nogal Ah, expele una sustancia que protege a la ujú. flor. Yo siempre les digo, párense si tienen la oportunidad debajo de un nogal, porque lo que se siente ahí es lo que produce la esencia. Como que ahí Ay, debajo qué del lindo. nogal no pasa nada. Uno siente como en una burbuja de protección. Bueno, eso es Ujú. lo que produce Walnut. Está en Ah, otro grupo, bien, bien, bien. está en otro No, se me grupo, habían ya la vamos confundido a los ver. nombres. Ok. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Bueno, gracias por compartir. Vamos a ir al siguiente grupo, que es el grupo del desinterés por el presente. Sigamos. En este grupo hay 7 esencias: clematis, wild rose, olive, white chestnut, honeysuckle, mustard y chestnut bud. Vamos a la primera. La imagen de la foto es tal cual el estado clematis. Em, Palabras clave: soñador, falta de interés en el presente, inconsciencia, en estados más fuertes, ¿no? Se usa también para desmayos. Es para traer a la persona o a nosotros mismos a la tierra, a bajarla a tierra. Ensoñación, somnolencia, distracción. Vive en un mundo de fantasía, indiferente, desconcentrado, poco conectado con la realidad. Se desentienden del entorno. Está en la luna. Duerme en exceso, olvidadizo. ¿Cuál es el mensaje? Tú encuentras que tus sueños son mucho más bellos que la vida misma. A menudo estás con tus pensamientos en otra parte. Te distraes, estás en las nubes. A tu vida actual le brindas poca atención y anhelas tiempos más felices. El estado clematis es de siempre estar pensando en el futuro. Cuando pase algo en el futuro, yo voy a estar bien. Cuando llegue tal momento, y siempre es como esa mirada hacia arriba, ¿no? De la foto. En el mandala, fíjense que está acá en el segmento azul, que es el segmento agua, y se corresponde con la luna en Cáncer. Dice Bach, para los soñadores, los soñolientos que nunca están totalmente despiertos y que no tienen gran interés en la vida. Gente tranquila, no realmente feliz en su actual situación y que vive más en el futuro que en el presente. Son personas que viven a la espera de tiempos más felices, cuando sus ideales podrían convertirse en realidad. En la enfermedad, algunos hacen muy pocos esfuerzos o ninguno para recuperar la salud.
y en algunos casos llegan a desear la muerte con la esperanza de una vida mejor, o quizá con la esperanza de reencontrarse con algún ser querido al que han perdido. Luna en Cáncer. Clematis. Las personas clematis son indiferentes y no tienen suficiente interés por la vida. Son apáticas y no se esfuerzan realmente en recuperarse de la enfermedad ni en concentrarse en su trabajo diario. Les gusta mucho dormir y se percibe una mirada distante en sus ojos. Clematis le ayudará muchísimo a regresar y enfrentarse a la vida, a encontrar su trabajo y le proporcionará alegría. Cuando el paciente está adormecido, amodorrado, es indolente, tiene una mirada distante, no tiene ningún interés por las cosas, no hace ningún esfuerzo por curarse, ni hay alegría en su vida, administrar clematis. Cuando el paciente está adormilado o aletargado o es soñador, no tiene ningún interés por las cosas, parece estar lejos. Clematis integra el remedio rescate, es una de las 5 que están en la fórmula del Rescue Remedy, que es para momentos de crisis. Justamente, Clematis ayuda a volver a traer a la realidad a la persona. Por eso es uno de los componentes del Rescue. Los individuos clematis tienden a evadirse de la realidad, que para ellos no es particularmente atractiva, de ahí que siempre, que les es posible, se apartan del tedioso presente para refugiarse en los castillos en el aire de su imaginación. Es para las personas cuyas mentes se alejan del presente en fantasías del futuro o en versiones alternativas del ahora. Sus sueños son a menudo de un gran futuro de éxito, de esfuerzo creativo y logros. El riesgo para las personas en este estado es que sus sueños continuarán siendo fantasías, porque la persona clematis no está lo suficientemente anclada en la realidad como para llevarlos a cabo. Este tipo de personalidad es muy creativa, artística, y le gusta tener algo en qué fantasear. Por ello, carecen del interés por su presente. Pueden volverse desatentos, soñadores y distraídos, ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Les falta concentración y se aburren fácilmente con una conversación que no cuenta con el suficiente dinamismo como para acaparar su atención. Oyen sin escuchar, ven sin mirar y olvidan lo que están diciendo. Es el típico estado o tipología de personalidad que dice, ay, decime de nuevo porque no te escuché, ¿no? Están en la conversación y vemos esa mirada como hueca de que están en otra cosa. Ese es el estado clematis o de las tipologías de personalidad luna en cáncer. Se podría decir que una persona con personalidad clematis prefiere no enfrentar su realidad y por eso utiliza su imaginación para escapar. Hasta puede sufrir desmayos en situaciones que es incapaz de asumir. Siempre distraído, despistado, sufre pequeños accidentes, mala memoria, soñador, puede vivir en el desorden, no ve lo que le rodea. Pálido, indiferente, estéril. Es el remedio para una sana relación con la realidad y también es muy útil en la falta de atención. El estado clematis se puede confundir a veces con el estado honeysuckle, que es otra esencia, pero de hecho los dos son totalmente diferentes, porque en el estado honeysuckle la persona está reviviendo fantasías nostálgicas del pasado o reviviendo antiguos pesares, mientras que los pensamientos de la persona clematis se orientan a futuros imaginarios. Clematis es uno de los ingredientes en la fórmula de rescate del Dr. Bach, que añadió para contrarrestar la sensación de aturdimiento y desvanecimiento en situaciones de emergencia. Desde el punto de vista energético, trabaja sobre el chakra base o raíz, primer centro de energía, favoreciendo el enraizamiento y la toma de tierra. Bien.
¿Comentamos algo del estado clematis antes de pasar con el sacol? ¿Le suena de algún pariente, amigo? Yo tengo dos clematis de tipología de personalidad en mi familia. Luna en Cáncer, que son una sobrina y mi yerno. Y así, tal cual. Mi hija se enoja porque dice que no, él no escucha o que no está atento a todo lo que pasa a ella ni en el entorno, como que si está desordenado no le importa. Y típico, muchos escritores hay con esta tipología de personalidad, porque tienen una imaginación vasta. A mí me suena mucho a las personas que están en un nivel de estrés muy grande, que llega un momento que se disocian y Ujú, están tan como metidos en en este estrés que llega un punto de que se empiezan como a disociar, no escuchan, le cuesta mantener la atención, ¿viste? O sea, el foco de atención, que les cuesta, o no sé, vos le decís algo y la persona está como, sí, bueno, ya lo hago y se olvida. Me hace acordar mucho a ese estado totalmente, de estrés elevado. totalmente, sí. Fíjate que, bueno, hay otra esencia, que ya la vamos a ver, se llama White Chestnut, que es para los estados de rumiación mental. Es muy parecido, pero en White Chestnut hay una preocupación por algo. La persona tiene o una conversación que repite en su cabeza, diciendo tendría que haber contestado tal cosa, o me tiene preocupado un tema que incluso me puede causar insomnio. Y ahí la mirada de la persona también es hueca, que no nos escucha, pero es diferente, tiene un matiz diferente a clematis. Clematis es como una ensoñación. eh, es como vivo soñando y no concreto nada en la realidad. Entonces puede llevar también a estados de frustración. Gracias, Tani. Flor, y esto también se podría usar para las personas que tienen TDAH, el trastorno de atención, porque no necesariamente tienen creatividad, pero sí están en Narnia. No están presentes, totalmente. Claro. Se usa muchísimo para los niños o cuando tenemos que estudiar, ¿no? Mm, O concentrarnos y no claro, podemos, clematis. Es claro. más, hay una fórmula que se le dice fórmula de examen, que incluso creo Sí. que las venden listas en la farmacia, incluye clematis y otra más que se llama Chestnut Bud, que es para el aprendizaje, para aprender de la experiencia, Chestnut Bud. Entonces ambas combinadas sirven eh, los, para los niños que tienen este desorden, entre comillas. Ujú. También hay un aburrimiento por el sistema educativo, Sí, ¿no? Ya sabemos, un montón. Ujú, ujú. bonitos. Pero bueno, es una alternativa, sí, a la medicación, o puede usarse en conjunto, o como prevención, las esencias florales. Así que sí, sí, Emi. Seguimos. Vamos a Honeysuckle. ¿Cuáles son las palabras clave? Nostalgia, añoranza del pasado, melancolía, idealización del pasado, regresión. Y esta es la típica mirada hacia abajo a la izquierda, que en PNL se estudian, ¿no? Los movimientos oculares, y típico cuando la persona está mirando para abajo, hacia la izquierda está recordando algo. Nostalgia, añoranza, melancolía, extrañan el pasado, ancianos aferrados a recuerdos, conservadores, reacios al cambio, útil en mudanzas, en duelos. ¿Cuál es el mensaje? Tú vives en una gran nostalgia por los tiempos pasados. El pasado absorbe tus pensamientos
con tal fuerza que a menudo rehuyes el presente y demuestras poco interés por el futuro. En el mandala está en el lado derecho, en el mandala del lado derecho, en el segmento de aire, que es el amarillo, y decimos que es la esencia evolutiva esta de Esclerantus, que es la luna en Libra. Todas las esencias que están del lado derecho, en el mandala derecho, son las evolutivas de las primeras. Dice Bach, para quienes viven absorbidos por el pasado, que quizás fue una época de gran felicidad, o en los recuerdos de un amigo perdido, o de ambiciones que no se han convertido en realidad, no esperan encontrar nuevamente una felicidad como la que ya han experimentado. Yo me acuerdo siempre de mi abuela que ella decía que ya los tomates no eran los de antes, que antes muchas cosas eran mejores, como haber perdido la esperanza también, ¿no? Se mezclaba un poco con ese estado con Isaac. Para ella todo antes había sido mejor. Honeysuckle es para las personas que viven en el pasado en lugar de en el presente. Sienten que los buenos tiempos se fueron y que el futuro no traerá nada bueno. Consecuencia de esta creencia, prefieren añorar las alegrías del ayer. La nostalgia y el echar en falta algo que ya no tenemos o a alguien que se fue, también son estados de Honeysuckle. Honeysuckle es para los que dan demasiada importancia a los recuerdos, que viven con añoranza y nostalgia, tienen remordimientos y no son capaces de cambiar las circunstancias actuales, ya que están recordando constantemente. O sea, en definitiva, el estado opuesto de clematis, pero que nos mantiene en esta misma incapacidad de actuar en la realidad, de concretar, de dar un paso más. Dan gran importancia a sus seres queridos perdidos, a los días felices, o son incapaces de superar experiencias dolorosas de otra época de sus vidas. Les resulta muy difícil superar las pérdidas y en sus conversaciones se refieren constantemente a sucesos de periodos anteriores. Algunos ejemplos de personas que necesitan esta esencia son la madre que durante años conserva la habitación de su hijo ya adulto y emancipado, o el artista que se ha quedado estancado en su época de éxito y en su madurez todavía viste, se peina igual que en su juventud, recordando constantemente la obra con la que triunfó. Ambos necesitan honeysuckle, al igual que la pareja obligada a mudarse a otra ciudad, que no para de repetir cuánto añora su antigua casa. Al mantener esta actitud, no logran habituarse al nuevo lugar ni hacer nuevos amigos. También puede ser muy útil para las personas mayores o ancianas que viven solas. El potencial positivo de esta esencia es la habilidad de vivir en el presente, viendo el pasado como una experiencia enriquecedora que nos aporta sabiduría. La persona puede entonces avanzar en la vida sin remordimientos ni añoranzas. Se acepta el envejecimiento como un proceso natural. El remedio floral ayuda a la persona en este estado a aprender del pasado sin la necesidad de revivirlo emocionalmente, de tal manera que la persona pueda continuar en el presente disfrutando del hoy y del mañana. En la medicina tradicional china se asocia la nostalgia con un desequilibrio en el vaso. El regente floral del vaso, así como del meridiano de la nostalgia, es la esencia de jardín de Bach, honeysuckle, que es la madre selva, traducida. Desde el punto de vista energético, actúa sobre los chakras raíz y frontal, primer y séptimo centros de energía, respectivamente. ¿Les resuena honeysuckle? ¿Les trae alguna persona de su entorno? ¿O Sí, ustedes mismas que lo hayan sentido? sí, sí, a mí me hace acordar totalmente a mi abuela. Le he mencionado un montón de veces, pero Sí, te tal juro cual. que, por ejemplo, todavía no supera la muerte de mi padre y ya pasaron casi 10 años.
Y ella sigue y sigue con lo mismo y te vuelve al mismo tema y vos como estás como, bueno, ya, listo. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Y dale viven con en el el saco. pasado y se quedan allá y ellos piensan que, no sé, están en la época de antes. Es como que te hablan y te hablan como antes y te mandan, no sé, te dicen, bueno, anda a, no sé, al casino y es como, pero ¿para qué? ¿Entendés? No, para ser sociales, te dicen. Y es Ajá. como al Como casino, ideas voy, ¿a fijas qué metes también, al que se casino? han quedado en el tiempo. Claro, exacto, Sí, 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 sí. sí. Es muy gracioso. Mi abuela igual. Y no había forma de sacarla de ahí y no había forma de que se abriera cosas nuevas, paseos nuevos. No había manera tampoco de complacerla, porque se había quedado ahí y empecinadamente no quería salir. También pienso que es una cuestión de la rigidez de esa época. O sea, toda la gente que hoy en día tiene 80 90 años son personas de una generación durísima. Y bueno, pasaron muchas cosas hace 80 90 años atrás. Y entonces, bueno, también tiene sentido la Sí, línea temporal de la locura de esa época, ¿no? O sea, sí, si hoy lo hay locura, generacional. esa época era terrible. Entonces, bueno, se han quedado como... Hay mucho trauma. Por ejemplo, yo lo veo mucho en mis prácticas con ancianos Ujú, ujú. y ellos te cuentan que nada, te cuentan cosas terribles y te las dicen mientras se ríen y es como... Y vos decís, Ajá. pero qué bárbaro, o sea, es como... Qué Hay mucho doloroso, de ¿no? eso, sí, Ujú, de contar algo muy doloroso ujú. riéndose. O como con ¿Cómo se una llama eso? historia. Sí. Por Ajá, ejemplo, yo sí. tenía mi abuela, una de mis abuelas, que en realidad no es mi abuela, era una abuela adoptiva que yo tenía, que llegó a los 99 años y ella te contaba cómo su madre acumulaba, porque su marido fue a la guerra, él estuvo en la Primera Guerra Mundial, y era terrible porque se acumulaba comida. Y ella tenía, era grande, ya era una mujer muy grande, ya era una anciana, y ella seguía acumulando comida porque pensaba que si había algún conflicto social o de guerra, ella iba a poder proveer a todo el edificio, por ejemplo. Y así le Fuerte. disparó un síndrome de Diógenes, que es el de acumulación excesiva, Ujú. y fue muy duro tratar eso porque Qué acumulación fuerte. de años, de 20 años de acumulación. Y ella tenía todo ordenado en cajitas. Claro, entonces vos entrabas al departamento y Bonito. era un búnker, básicamente. Había de todo. Claro. Pero sí, 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 es tremendo eso. Sí. Bueno, yo siempre lo hablo con mis hijas de mi abuela también, que ella contaba que su padre eh, llegaba con un pedazo de pan y se lo repartían, eran 5 hermanos. Y eso era todo lo que tenían para comer. Y su mamá murió cuando ella era muy chiquita. O sea que ella se quedó como a cargo de sus hermanos. Y también en la casa de ella, que es la casa donde yo nací y viví hasta que me casé, había una despensa. Allá atrás, en el fondo de la casa, había una despensa que siempre estaba llena de todo. Conservas, latas, ella hacía mucha comida también y la guardaba. Y yo decía, bueno, yo ahora ni loca tengo eso. O sea, es imposible aparte económicamente, pero no se me dio por ahí. Sí, bueno, me dicen mi hija que compro bastante comida, pero no a ese nivel de pensar que algo va a pasar y nos vamos a quedar sin alimentos. Eso debe ser Exacto. terrible vivir así. Sí, fue muy duro. Y encima, claro, entrar, nosotros siempre veíamos todo ordenado, pero claro, cuando tuvimos que sacar las cosas, claro, vos, no sé, tenía dulces de mi bisabuela guardado en una caja. O sea, dulces de 1930. O sea, latitas así, tambos de leche con leche adentro todavía, ya seca claramente. Pero vos decís, Bonita. esta mujer acumuló durante años. O sea, y ella te decía, vos si necesitas algo, yo te lo puedo dar. Porque hoy en día, no sé, ella pensaba
Ahora todo el mundo iba, no sé, ahí tenía que ir al ejército a alistarse por si pasaba algo. Claro, y ahí vos te das cuenta que su padre volvió con trastorno de estrés postraumático y el tipo, no sé, escuchaba un ruido y se volvía Mm, loco. O sea, claro, era muy duro y es muy común eso. O sea, vos lo ves en los mira, geriátricos y es re común que los ancianitos o las ancianas les tengan miedo a los ruidos fuertes porque se acuerdan de cosas claro. de sus padres o de quien sea. Y bueno, pero sí ¿Vos pasa un estás montón. haciendo las prácticas con gente, con adultos Con mayores? adultos mayores. ¿Has Sí, sí, elegido sí. vos? Ajá. Sí, en realidad es como, es la obligación de las materias, o sea, no hay optativas. Ah, En bien. otras facultades sí tenés optativas, pero bueno, son prácticas con adulto mayor. Ujú, mira, No, a mí no mucho me trauma. gusta, no me gusta la geriatría, me pone muy sensible, es muy terrible. Y me pasa lo mismo con los niños. Sí. Pero bueno, es muy interesante el ámbito geriátrico porque te cuenta también una historia lineal de la historia. O sea, es Ujú, como esto de la sociedad, ¿no? ujú. Pero sí, es tremendo. Gracias. Bueno. Siempre que el vaso esté presente en un padecer o la nostalgia ronde el alma o el cuerpo, esta esencia es importante, no solo por su acción puntual, sino por su capacidad de generar un cambio significativo en los patrones que mantienen a la persona bajo la energía obsesiva y narrativa que enferma. Desde el punto de vista físico, resulta adecuada en problemas propios de la senilidad y puede ser una ayuda en dolores intensos de la parte trasera de la espalda y en dolores y deformaciones de rodillas y pies. Aconsejable en caso de ronquidos, es útil en estreñimiento, trastornos del desarrollo y enfermedades genéticas. Bueno, vamos a Wild Rose. Palabras clave: resignación, apatía. Apatía, desinterés, resignación, abulia, desvitalizados, aburridos, opacos, vegetan, miran televisión. Tú te has resignado con una situación de vida que en el fondo no te corresponde. Te sientes falto de energía, desanimado y triste. Te falta el empuje y la motivación para lograr cambiar o mejorar tu aparente destino. Hay una frase que a mí se me viene cuando leo esta esencia, que es lo que hay. O sea, sí, es lo que hay, bueno, es que ese estado de resignación. En el mandala, Wild Rose está en el segundo mandala, en el segmento de fuego, y es la evolutiva de la luna en Sagitario, o Agrimony, se llama la esencia de Sagitario. Wild Rose. Dice Bach: para quienes sin una razón aparentemente suficiente se resignan a todo lo que les pasa y apenas se deslizan por la vida tomándola como viene, sin hacer el menor esfuerzo por mejorar las cosas y encontrar un poco de felicidad. Han abandonado la lucha por la vida sin quejas. Del arquetipo de la indiferencia, en cuanto a falta de interés y motivación hacia la vida. Para aquellos que se encuentran sin fuerza de voluntad para emprender ninguna actividad. Puede ser muy útil para jóvenes y adolescentes que comienzan la vida adulta, cuando el alma ansía encontrar su lugar en el mundo. Well Rose es para quien sufre la alienación, la indiferencia y la apatía, indicada para individuos indiferentes, sin motivación ni vitalidad, que se encuentran en un estado pasivo. Es conveniente para aquellos que no sienten atracción ni rechazo por nada, para los que por falta de acción se encuentran presas del aburrimiento, cayendo en la desgana y la dejadez. La función de esta esencia es despertar el interés por la vida y por el propio cuerpo, lidiar con la apatía, despertando el entusiasmo.
Da fuerzas para caminar por la vida. Se identifica con el despertador de la vida porque ayuda a despertar las ganas de vivir. Nos enseña a tomar las cosas que suceden en nuestra vida y aceptarlas tal como son, y ayuda a arraigarse fuertemente con la vida. Desde el punto de vista clínico, ayuda a salir de la depresión, combatiendo las tendencias suicidas. Mejora las posibilidades de conexión con el mundo físico en personas que presentan psicosis o autismo. Alivia los síntomas de la esquizofrenia. Ayuda a superar las adicciones. Energéticamente, perdón, ayuda sobre los chakras raíz, solar y corazón. Primero, tercero y cuarto centros de energía respectivamente. Bueno, Wild Rose, he escuchado a Gustavo Greco, que es un terapeuta floral muy reconocido, que ha escrito varios libros, decir que si queremos llamar la atención, si vamos a salir a la noche y querer brillar y que nos miren, tomemos Wild Rose, que es como que nos hace más atractivos, nos devuelve como una chispa Wild Rose. Yo no lo he intentado, pero les dejo la inquietud. Nos devuelve el interés. Es que, bueno, bien de las esencias de fuego también. Perdón, Flor, ¿era Mm. de qué signo de fuego era? Sagitario, la Sagitario. evolutiva. O sea, Bien. la de la tipología de la luna en Sagitario se llama Agrimony. Ujú, Y Wild Rose es la evolutiva de Agrimony. Es un bien. estado muy común en las personas. Bueno, ahí Emi nos va a poder decir si ella se siente con la luna en Sagitario. Es como un estado que evoluciona fácilmente ahí. Me aburrí, o sea, necesito otra cosa. Y bueno, Wild Rose es la que nos da la solución, digamos. La Así Maggie era una en Sagitario. ah, la Eh, Maki, ahí está. No, sí, sí, perdón, igual me confundo con los no nombres. no me sentí identificada. eh, Solo en esto del aburrimiento, pero yo tengo como, o sea, soy proactiva ante eso. Sí es verdad que me aburro bastante fácil, pero busco, si no puedo salir de lo que me estoy aburriendo, bueno, algo que me interese de ese ámbito, y si no, bueno, cambio, pero no me quedo en eso. Ujú. Eh, y solo con esto, con la parte del aburrimiento, el otro de desinterés y todo eso, la verdad que no me Sí, sentí. las descripciones son como estados puros, ¿no? Ujú, No es exagerado, pero sí, bueno, está la persona en ese estado y todas sus características, pero a veces podemos sentirlo levemente. ujú, Y claro. es como un estado que fácilmente muta de la luna en Sagitario a esa sensación. Qué aburrido, o sea, Sí. necesito otra cosa. Ujú. Buenísimo que lo tengas cachado y que lo trabajes. Ujú. Bueno, seguimos con Olive, flor del olivo. Palabras clave: agotamiento físico y mental extremos. Esta esencia decimos que es un regenerador psicofísico. Para cuando ha habido un exceso de actividad, un cansancio que puede ser incluso también durante el día, ¿no? Llego muy cansada por la mudanza, por ejemplo, o porque estuve cuidando a alguien y tomo unas gotitas de olivo. Hay falta de energía, cansancio mental y físico extremo, por estudio, por cuidar a otros, exhaustos luego de situaciones de gran crisis, enfermedades, divorcios, desvitalizados, agotados. Todo parece difícil de realizar.
En este momento te sientes totalmente agotado, física y mentalmente. Crees no tener más energías para enfrentar otros esfuerzos. Ese es un estado Olive. Está en el primer mandala, Olive. Fíjense que acá tomamos el segmento de inferior, acá dividimos en dos. El segmento de arriba, que es de los extrovertidos, y el segmento de abajo, que es de los introvertidos, tierra y agua. Olive encierra a los dos segmentos de introvertidos, que son tierra y agua. O sea que cuando tomamos Olive, estamos tomando todos ellos, todas estas esencias. Es la esencia también de lo femenino. Dice Bach, para los que han sufrido mucho mental o físicamente y están agotados y cansados y se sienten sin fuerzas para hacer el mínimo esfuerzo. Para ellos el diario vivir representa un duro trabajo carente de placer. Lo femenino. Es la luna, es del arquetipo de la regeneración, en el aspecto de recuperar fuerzas y restablecer la energía y la vitalidad perdidas. Olive es la flor de la regeneración, la fortaleza y la vitalidad, y es para aquellas personas que están agotadas física y mentalmente y sienten que todas sus fuerzas les han abandonado. Es útil en estados de agotamiento extremo debido a una enfermedad o a situaciones estresantes como un examen o una pérdida afectiva. Los miedos son otra de las causas que pueden llegar a terminar con nuestras reservas de energía. En el caso de las personas que llevan un tipo de vida muy intensa, que no tienen tiempo para descansar ni divertirse, llega un momento en el que sienten que ya no pueden más, que han llegado al límite de sus fuerzas y son incapaces de seguir. No se trata de una sensación de cansancio que puede superarse, como en el caso de Hornbeam, que la vimos en el grupo de la incertidumbre, ¿se acuerdan? Este hartazgo, sino que la energía vital se ha dispersado totalmente. Esta esencia ayuda a regenerar la fuente de energía vital, allí donde haya desaparecido, restaurando el equilibrio. Al mismo tiempo nos ayuda a mantener una reserva de energía para usarla cuando la necesitamos. Desde el punto de vista físico puede ayudar en convalecencias para recuperar las fuerzas, en periodos de abstinencia para la rehabilitación de alcohólicos, en estados de gran fatiga mental y física, a los estudiantes en épocas de exámenes, a los ancianos que sienten que no les quedan fuerzas y a personas con cáncer. A nivel energético activa el chakra raíz, primer centro de energía, que es la batería energética del cuerpo físico. Vamos a White Chestnut, es la que les nombré recién, comparándola con Clematis, pero el caso de White Chestnut, del estado White Chestnut, hay preocupación y pensamientos rumiantes. Palabras clave, pensamientos persistentes, indeseados, diálogo interno torturante. Están constantemente proyectando una preocupación, pensamientos no deseados, diálogos internos torturantes, insomnio debido a ideas, argumentos, pensamientos persistentes, aquellos que vuelven una y otra vez sobre los mismos pensamientos. Rumiación mental, disco rayado. Está en el segundo mandala, en el segmento de aire, porque es del campo mental. Y es la evolutiva White Chestnut de Cerato, que estaba en el grupo de la incertidumbre, ¿se acuerdan? Y que es la esencia de la luna en Géminis. La evolutiva de Cerato es White Chestnut, o sea, un estado muy común de las personas tipología Cerato, eh, que entren en estos estados de rumiación mental, pensamientos
torturantes. Y dice Bach, para quienes no pueden evitar que penetren en su mente pensamientos, ideas o razonamientos que no desean. Esto suele pasar en momentos en los que el interés por el presente no es bastante fuerte como para ocupar totalmente la mente. Son ideas que preocupan y persisten, o si se desechan por el momento, regresarán. Parecen dar vueltas y más vueltas, y causan tortura mental. La presencia de tales pensamientos desagradables quita la paz e interfiere con la capacidad de concentrarse en el trabajo o en el placer cotidiano. Arquetipo de la obsesividad es White Chestnut, en cuanto a pensamientos que se repiten una y otra vez. White Chestnut sensibiliza hacia los estímulos externos, de modo que la calma y el control de la mente se recobra para interrumpir el diálogo interno. Disminuye la indecisión y dificultad para dormir. Interrumpe el círculo vicioso de los pensamientos obsesivos, sustituyéndolo por una elaboración adecuada de los mismos que permite controlar el pensamiento, sustituyendo la preocupación por confianza. Es el arquetipo... esto está repetido. Perdón. Bien. ¿Qué podemos compartir sobre White Chestnut? Yo personalmente muchas veces. Pensamientos rumiantes, de cosas fijas. Tendría que haber dicho esto, ¿no? Gracias a Dios, muy en el pasado, ya ahora no me engancho. Pero me ha pasado muchas veces de quedarme con las conversaciones y decir, tendría que haber respondido esto, ¿cómo no le dije? Me dijo eso. Y ahí. A mí, yo lo veo, me reía mentalmente recién porque digo, necesito 1 litro de esto. Porque, Mira, porque yo me estreso mucho estudiando y la paso mal a veces, entonces digo, bueno, me voy a tomar 1 litro de de White white Chestnut. chestnut para, para pasar la facultad. ¿Y Pero llegas sí, al punto del insomnio? no, pero sí, bueno, ya he aprendido a estudiar, separar, me costó bastante tiempo aprender porque todo el tiempo estás aprendiendo a estudiar, pero bueno, sí me pasa esto a veces de que me paso de rosca y, y bueno, termino con dolores de cabeza, por ejemplo, ahora volví de un viaje y tenía que estudiar y era como, miraba las hojas y era como, ¿qué es esto? Estoy leyendo chino. Claro. Pero sí, Pero sí, bueno, te sirve, desenchufaste, bien. claro, La pero mirada sí. de la persona cuando está en estado White Chestnut es muy, muy llamativa porque es hueca. O sea, uno percibe que la persona está en otra cosa, que hasta le molesta Ujú. que le estés hablando, digamos, porque quiere seguir en su pensamiento obsesivo. Eh, y bueno, la esencia se ríen las chicas. La esencia ayuda a salir de ahí, porque bueno, incluso nos lleva a no dormir. Es que es como que estás en tu pensamiento, o sea, yo te explico lo que sentimos las personas. No, pero es como que viene alguien a sacarte de tu pensamiento y te está costando tanto como seguirle el hilo al pensamiento que es como que te molesta porque viene tal vez con una tontera, no sé, como, no sé, cuánto Sí. tiempo hay que dejar el agua para que se hierva, ¿me entendés? Y es como, no tolero eso, es como, para que estoy en mi mundo. Pero sí, es Tal horrible. cual. Bueno, también es típico de Clematis, eso, porque Sí, estoy en soñando, imaginándome qué divino lo que sería o cómo va a ser, y que venga alguien y me hable y me saque de ahí, y bueno, sí, sí, sí. O es algo tal un... vez yo creo más de la realidad debe ser más chocante, porque estás en tu mundo de las personas estas que son más clematis. Ujú. Eh, o sea, estás tal vez ensoñando algo de futuro como re ideológico, no sé, voy a ser cantante, voy a ser famosa y viene alguien a bajarte con algo de la realidad. No, no.
Y te enoja, tal cual. Bueno, Claro, eso en los niños, imaginen, claro, Claro. se acrecienta y sí, porque lo está sacando de su realidad. de su Entonces, fantasía, claro. exacto, la esencia ayuda un Claro. montón. Por eso está bueno, en el caso de Clematis está en el rescate. Flor, te hago una pregunta. Sí, ¿Esta se puede tomar sola? ¿Tipo así, sí, solita? Ah, ok. sí, sí, todas se pueden tomar solas. Ah, bien. Cuando es algo así bien puntual, Ok. es más, a veces menos es más. Ujú, Entonces por ahí Clematis y sola y probás. ujú, ok. Sí, bien. Vamos con Mustard. Palabras clave. Depresión profunda que aparece y desaparece sin causa conocida. Al contrario de Gentian, que la vimos en el grupo de la incertidumbre, y es la depresión con causa conocida, es un bajón que viene después de que algo no se dio como yo lo esperaba. Mustard, decimos en el lenguaje de la terapia floral, es que es como una nube negra que viene y así como viene, se va. Depresión cíclica sin causa conocida, melancolía, estado depresivo endógeno que aísla a las personas. Aparece sin motivo aparente. Se ven envueltos por una fría y negra nube. Te sientes triste, falto de energía y abatido sin una causa apreciable. Con tu melancolía y desgano, te sientes paralizado en tus actividades y aislado del resto del mundo. Está en el mandala, en el segundo mandala, en el segmento de agua, y Mustard es la esencia evolutiva de la luna en Piscis, de Rob Rose. Que, ¿se acuerdan? La vimos en el grupo de los miedos, que es la esencia para el pánico. Y bueno, Mustard es un estado muy común en las personas que tienen la luna en Piscis. Es como que de la nada, y ese es mi caso, yo tengo la luna en Piscis, puede venir esta nube negra. Entonces siento que estoy sola en el mundo, separada del resto del mundo, con pensamientos así de tristeza. Gracias a Dios ya pasa muy poco, pero es típico. Dice Bach, para quienes están expuestos a periodos de tristeza o aún desesperación, como si una nube fría y oscura los envolviera en su sombra y ocultara la luz y la alegría de vivir. No se puede encontrar una razón o una explicación para estos ataques. En tales condiciones es prácticamente imposible mostrarse feliz o alegre. Mustar es para cuando sin razón aparente nos invade la tristeza y nuestro horizonte se llena de negros nubarrones que no nos permiten ver el sol. Esta esencia floral ayuda a quienes atraviesan épocas de profunda tristeza, sin una causa concreta o conocida, y desaparece de la misma manera en la que había aparecido, sin razón aparente. También para quienes sufren de melancolía y pierden por momentos la alegría de vivir y el sentido de la vida. Es útil cuando se sufren crisis en las cuales aparece el pesimismo. Alguien en este estado a menudo define su estado emocional como si tuviera una nube oscura sobre su cabeza. A veces la persona misma nos habla de esta nube, una nube negra, sin razón. Empezamos a indagar y no tiene ningún problema en su vida como para justificar este estado. Se siente deprimido y no sabe por qué le sucede. Es útil para cualquier persona que sienta una pena profunda y no sepa muy bien a qué es.
a qué es debido o qué se sienta, sin ganas de hacer nada, queriendo estar postrado y durmiendo. La depresión, considerada como el resultado de una muerte de un aspecto en uno mismo, cambio profundo, es parte de un proceso de evolución y esta flor convierte el sentimiento de depresión en un proceso natural y llevadero. A nivel físico, Mustar puede ser de ayuda para quienes experimentan irregularidades hormonales debido a este estado depresivo que afecta a las glándulas endocrinas de nuestro organismo. Es útil en las alteraciones del ánimo durante el síndrome premenstrual y por la influencia del tiempo, los días grises. Vieron que hay personas que dicen que los días grises las deprimen. Desde el punto de vista energético, actúa sobre el chakra corona, que es el séptimo centro de energía. ¿Algo para compartir de Mustar? Bueno, yo personalmente sí, pero gracias a Dios los ya son cada vez más espaciados. En mi caso, o sea, no he tenido periodos tan así, pero justo cuando lo decía, sí lo asociaba a todo el ciclo hormonal. Y bueno, justo ahora el último dijiste que se puede usar para eso. O sea, inconscientemente tal vez como que no lo distingo, pero evidentemente algo sí porque me llamaba la atención y bueno, y sirve para eso. Así que, no. Yo también lo asocio con el estado de hipersensibilidad que tiene, que es típico de Piscis, ¿no? De estar como muy abierta o abierto a algo que llega desde afuera, como puede ser también, llevándolo a los síndromes premenstruales, a los dolores, al malestar, con lo ancestral también, ¿no? Con esas tristezas, dolores profundos que pueden venir del linaje. Esta asociación la estoy haciendo ahora, o sea, estar permeable a algo que quizá no es mío, Ujú, viene como esta nube. sí, Entonces puede ayudar muchísimo en esos ujú. estados. A mí me pasó, soy una persona hipersensible catalogada por los profesionales, no por mí. Pero bueno, yo me doy cuenta. Y ¿qué fue? El fin de pasado, hace 2 fines de semana más o menos, había estado con muchas personas, suelo como acaparar las cosas de las personas sin darme cuenta a veces, o no sé, o darme cuenta que a la persona le pasa X cosa, no sé, cosas así que ni yo entiendo. Y bueno, y la cuestión es que, nada, había estado con amigas que habían perdido a sus abuelos, todas personas así con sus problemitas y cotidianos y qué sé yo, y bueno, nada, están atravesando duelos o lo que sea, yo qué sé, problemas o energías. Y, y llegó el domingo, fueron como 4 juntadas en 2 días más o menos, no sé, había visto mucha gente y claro, yo como que no, todavía no, no puedo poner ese límite de, bueno, mínimo, o sea, me tengo que juntar con poca gente porque soy un imán. Entonces, o hasta que yo aprenda, ¿no? A regularme de alguna manera, porque claramente es algo que tengo que aprender yo. Pero la cuestión es que llegó el domingo y tenía mucha bronca y mucha tristeza, y era como que entre la tristeza y la bronca no podía diferenciar qué era qué, ¿me entendés? Y Ujú. llegó un momento que la miro a mi hermana y le digo, tengo como algo en el pecho que es muchísima, muchísima, ¿qué te dije? No era nostalgia, es la otra palabra. Opresión. No, no, era como una triste agonía. O sea, como Mm. mucha tristeza, mucha tristeza así en el pecho. Y era como, yo decía, pero ¿por qué si no estoy pasando por nada tan agobiante? Y ahí le digo, evidentemente tengo como mucha carga claro, de la gente que he visto y no la estoy pudiendo manejar y eso me da bronca y por eso me Tal pongo cual. iracunda, ¿me entendés? Ujú. Y bueno, nada, me encuentro con eso. Y estas semanas también he estado un poco así y me explicaron algo de que estaba cambiando una era a nivel cósmico, que estábamos pasando, no sé, después lo busqué, creo que estábamos pasando de Piscis a Acuario, algo así.
Y bueno, nada, y me decían como que evidentemente tengo esa sensibilidad y puedo como entender esos cambios, digamos, y yo ahí nomás los traduzco en esto, o sea, en o ira o En angustia, y estas se me viene emociones. esto. Claro, Ujú, es no entenderlo ujú. y es la nube negra de nuevo que se mezcla encima con mi cotidianidad, entonces es como no entender nada, porque es algo como mucho más que, que yo por lo menos Que no no veo, podemos ¿entendés? entender, claro, imposible de Exactamente. entender. Y se Exacto. siente, sí, por Sí. eso yo creo que hay que cuidarse. O Mm. sea, es que son momentos de estar en lo posible más para adentro. Y bueno, ahí Walnut es de ayuda, porque actúa Ujú. como esta protección a nivel energético y poder discernir. Claro, Esto no es mío, claro. esto no es Sí, mío, sí. ¿no? Porque si no, es imposible salir. También yo creo que cuando se es así muy sensible, mientras menos cosas de aglomeraciones, eh, porque te cargas y a Un veces no tiene montón. sentido. Sí, 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 sí. Empezar a discernir y escuchar el cuerpo, porque el Sí, cuerpo siempre nos da, ya está, te dice, ya sí, está sí, sí. o acá no. Entonces ir afinando esa antenita interior. Sí, sí, los ruidos, la gente, es como que de un momento, me encantan los recitales y con mi novio vamos a ver Mm, mucho y ahora con la Maki vinimos a ver Arcona acá a Buenos Aires. Y es como que sí, los últimos recitales he salido como así, es como re fuerte. mucho, porque también ahí hay muchas emociones que uno no lo puede vivir a nivel visual, pero sí lo Ujú. sentís y es un montón. Entonces sí, es como... Bueno, eso lo tengo que también ir aflojando, pero bueno, esto teníamos que venir. Y ya tomando conciencia es un montón, Ujú. poder ser consciente de eso y observarlo. Y bueno, ya Sí, te después, da herramientas. exacto, exacto. Y uno va eligiendo después otras cosas a veces. Tal cual. Sí. Gracias. Y gracias a ustedes. Bueno, estas se las nombré recién porque se usa mucho junto con clematis. Es la esencia del aprendizaje, del aprender de la experiencia. Porque en el estado Chestnut Bad no aprendemos de la experiencia. Es como que repetimos una y otra vez los mismos errores y decimos, uy, de vuelta caí en esto. Bueno, palabras clave de Chestnut Bad. No aprende de la experiencia, falta de observación y repite errores. Entonces, claro, es útil en exámenes para la desconcentración, la imposibilidad de aprender de la experiencia, incapacidad de aprovechar las vivencias pasadas. Incluso también nos ayuda a aprender de las experiencias de otros, porque al prestar atención y observar, podemos ahorrarnos disgustos si aprendemos de lo que viven otras personas. Personas superficiales, poco observadoras, repiten errores, no asimilan las lecciones de la vida. Hay problemas de aprendizaje. Tú tropiezas siempre con los mismos problemas. Olvidas rápidamente las experiencias desagradables y prefieres volcarte hacia nuevos sucesos. Aprendes muy poco de las experiencias, sea por falta de interés, distracción, presión interna o simplemente falta de atención. Por eso es muy buena combinada con clematis. Está en el segundo mandala, en el segmento de tierra, en el verde. Acá está Chestnut Bud y es la evolutiva de la luna en Virgo, de Centauri, se llama la esencia de la luna en Virgo, todavía no la vemos. El Chestnut Bud es su evolutiva. Dice Bach, para quienes no sacan amplio provecho de la observación y de la experiencia y que tardan más tiempo que otros en aprender las lecciones de la vida diaria.
Mientras que una sola experiencia sería suficiente para algunos, estas personas necesitan tener más, a veces varias, antes de aprender la lección. Por lo tanto, muy a pesar suyo, se encuentran cometiendo el mismo error en diferentes ocasiones, cuando una sola vez hubiese sido suficiente, o bien cuando la observación de los otros hubiera podido evitar incluso ese primer error. Del arquetipo del anciano sabio, en cuanto al conocimiento y la experiencia que conducen a la sabiduría. Esta esencia es para las personas que no se dan cuenta de lo que les pasa, no registran la vivencia, no aprenden la lección y tienden a repetirse. Adecuada para dificultades en el aprendizaje, en los niños, con la enseñanza en la escuela y en la vida en el caso de los adultos. Tendencia a la repetición de errores puede ser por problemas de memoria. Chestnut Bud ayuda a asimilar la experiencia. Las personas que no aprenden de sus errores y tropiezan una y otra vez en la misma piedra necesitan tomar la esencia del brote de castaño de Indias, que es Chestnut Bud. El brote de castaño es útil para las personas que necesitan concentrarse más en sus experiencias de vida actuales para progresar. Claro, porque si no entramos en bucles de repetición y no podemos avanzar. Desde el punto de vista físico puede ser beneficiosa en afecciones repetitivas sin causa, como diarrea, colitis recurrente, espasmos intestinales, en retrasos de cualquier índole, mentales, en la dentición, en la adaptación a la pubertad, y a quienes se provocan accidentes a sí mismos. A nivel energético actúa sobre el chakra frontal, que es el sexto centro de energía. Bien. Momentos Chestnut Bud. Yo un montón. De nuevo, volví a caer. No aprendo. Bueno, y es la evolutiva de la luna en Virgo. eh, que bueno, ahí hay todo un tema con Centauri, que es la esencia. Todavía no la vemos, pero Centauri es como que siempre se pone por debajo de otras voluntades para no tener que tomar decisiones, y no aprende por eso. Que siempre hay otros por encima que son los que las toman por ellos. Entonces ahí está relacionada con Chestnut Bud. Bueno, Flor, perdón, te hago una pregunta. ¿Cómo se relaciona la luna en Virgo con Sol en Virgo? Porque, por ejemplo, yo soy Sol en Virgo. No me siento igual identificada, pero quería saber ¿cuál es la si hay alguna diferencia? relación o no. Ujú. Las características de un signo son su energía. O sea, la energía de un signo es la energía que va a regir para todo, Sol, Luna, ascendente o cualquier planeta que esté en ese signo. Pero hay diferentes matices. Por ejemplo, el Sol tiene que ver con la identidad, con lo que yo soy y me define. Y la Luna es lo que yo necesito. La Luna es una Mm, necesidad, es como estar desde el refugio, desde la niña, desde lo que, o el niño, desde lo que recibimos cuando éramos chiquitos, como amor, como afecto, lo que nos nutrió, lo seguimos necesitando de adultos. Entonces, por eso ajá. decimos que la luna hay que madurarla. En cambio, el sol es mi identidad, es lo que yo soy. Eh, no tengo que hacer un trabajo para... Sí, puede ser para que el sol esté empañado por comportamientos lunares. ¿Se entiende? Porque yo Ujú. sigo necesitando determinadas cosas que me impiden manifestar mi sol, mi identidad. Sol es el yo. Bien. La luna es necesidad, es emociones, es inconsciente, es pasado. Los tres puntos en una carta más importantes son el sol, la luna y el ascendente. Ujú. Y tienen esas diferencias. El sol decimos que es un punto evolutivo porque es el yo, la identidad.
que yo vengo a manifestar, a hacer. La luna es algo que tenemos que madurar, porque nos lleva a comportamientos repetitivos buscando esa seguridad que ya no me la va a dar nadie, porque es algo que yo viví en la infancia. Y el ascendente también es evolutivo porque es una energía que a veces tenemos el ascendente en el mismo signo del sol o de la luna, eso puede pasar, y es una energía que tenemos que incorporar a nuestras vidas. Y generalmente nos Bien. cuesta porque la rechazamos en la mayoría de los casos. Ujú. Pero lo loco es que los demás nos ven así, como el ascendente. A Ya, mí sí, me ven leonina y yo Ujú. tengo el sol en Tauro. A mí me cuesta Claro. un montón lo leonino, pero justamente es porque yo lo tengo que, la vida me pone en escenarios donde yo tengo que sacar el Leo, porque si no, me siento muy mal, porque Ujú. cuando voy a lo profundo a mí no me da lo mismo que me dejen hablar o no, o que otro me quite el protagonismo. Soy muy consciente de eso. Y me ha pasado que me he puesto en una falsa humildad. Bueno, no, dale, hacelo vos o habla vos. Y después, entonces, bueno, siempre cuento que me metí a estudiar canto para que me hicieran salir al escenario y me sirvió un montón. Entonces el ascendente, que a veces se nos repite en el sol y en la luna, es una energía que la vida misma nos va a obligar a incorporarlo. Y la gente nos va a ver así. Ujú. Eso es lo loco. Y si el sol y la luna son lo mismo, eso como que te ayuda a ir a la evolución. Y tenés como un doble trabajo que dicen que viene de otras vidas, Ajá. de trabajar con esa energía, Ah, ¿no? bien. Ujú. Manifestarla. En el caso del sol, es lo que brilla dentro mío, y el caso de la luna, que sea un tema de hacerme sentir segura o no, Ujú. es a madurar. Así que un Claro, doble trabajo con la energía de ese signo. claro. Ujú. Los signos son energía, pero depende del planeta que esté en ese signo, es cómo se va a manifestar. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Un signo puede tener varios planetas. Puede Claro. estar en varios Yo planetas. puedo tener el Sol en Tauro, la Luna y Júpiter, por ejemplo. La astrología es el arte de asociar. Ujú. ¿Eh? Mm, Por eso lo vamos digiriendo de a poco, porque a Ujú. veces es mucha información. Por eso les voy nombrando yo desde ya las lunas, pero todavía no vemos el mandala. Claro. O sea, pero Ah, lo ok. voy nombrando. Y así es en astrología. Vamos incorporando de a poco los Ok. conceptos, pues son símbolos, es un lenguaje simbólico y es como aprender a hablar otro Otro idioma. idioma, claro. Pero Ujú. sí, podemos tener varios planetas en un mismo signo. Y Flor, después están las hablando de eso, relaciones. ajá, hablando de eso, yo conozco una persona que, bueno, es mi mejor amigo, que él Ah, tiene 10 planetas en Géminis. uh, Tiene todo en mutable, total. Géminis y lo demás en Aries. O sea, los 3 o 4 planetas que quedan en Aries. Entonces, Ajá. claro, yo siempre me río porque digo, no puede ser que tengas 10 planetas en Géminis. Y me ha pasado a lo largo de mi vida encontrarme con muchas personas que creo que se llama Stellium, eso. Creo Sí. que es como que más de 4 o 5 planetas en distintas ubicaciones es eso. Me Sí, ha en la pasado misma encontrarme, ubicación, más de dos. O sea, exacto, tres me ya ha es un pasado, stellium. claro, me ha pasado encontrarme con personas así de Escorpio, con personas así de Géminis, de Leo. Ujú. Me pasa mucho eso de que me encuentro gente con muchísimos planetas en su... Ahí hay que ver en qué ángulos se concentran, porque así como en el mandala vemos que arriba están los extrovertidos, abajo los Ujú. introvertidos, ¿no? En la carta también se puede leer así. ¿En qué
ángulo están concentrados. De eso va a depender que la persona sea más sociable, más para afuera, Ujú, más que tenga un destino más del interior. ujú, Si tiene todo lo demás vacío, y va a sentir ese faltante en su vida. Va a claro. sentir como esa necesidad de tener que incorporar algo que, bueno, si se trabaja conscientemente, que una posibilidad la da la carta, está Ujú, buenísimo. Pero sí, claro. también se forman dibujos que le decimos la Gestalt de la carta, Ujú, en donde se puede leer, si un balancín, por ejemplo, claro. una... Bueno, hay muchos nombres, pero mirá vos, Ujú. sí, Sí, re loco. Re loco. Y mutable y... he conocido muchísimas personas así. Es muy Ajá, raro porque no se suele ver, pero sí. no, Y una vez me pasó de conocer a alguien que tenía muchísimo escorpio en la carta y pobrecita esa persona. Le pasaban todas las cosas posibles. O sea, lo que era imposible que te pase, a esa persona le pasaba. acá tenemos Era, una luna en Escorpio, el Mauri. No, pero claro, el ascendente es en Escorpio, en los casos que yo he conocido y tengo amigos, eh, es muy fuerte, porque es una necesidad de drama. Tengo una amiga que es pisciana, tiene luna en Piscis y el ascendente en Escorpio. Y bueno, ya reconsciente, nos reímos, ¿no? Porque ella y le hemos hecho sticker en el grupo, porque no puede vivir si no hay un drama. O sea, es un imán, porque lo necesita. La vida claro, le pone en esos escenarios para qué, para incorporar la sombra, el sufrimiento, la muerte, sin juicio, ¿no? Como que la vida es eso también, porque Escorpio tiene enfrente a Tauro, que es la naturaleza, el pasarlo bien, ¿no? Quiero estar tranquila, no me saquen de ahí. No, y viene Escorpio y te dice, tenés que morirte para transformarte. Y es re fuerte la energía de Escorpio, sí. Yo con mi nieta, no sé si les conté, nació el 22 de noviembre y estuvimos así hasta último momento, porque iba a ser con todo en Escorpio o, bueno, nació el 22 justo en el horario 3:33, donde Sagitario, con la luna en Sagitario, y bueno, tiene Venus en Escorpio, pero ya, si no era, iba a ser todo en Escorpio. Yo decía, ¿por qué? Por cuestiones personales. El año pasado fue un año que pasaron muchas cosas dramáticas. No estábamos acostumbradas nosotras. Y ya era como mucho. O sea, que la Juana viviera esa energía, bueno, pero no, pasó. Pasó a Sagitario. Recontroladora, la abuela, las tías, todas. Controlate la cesárea, le dijiste, Ajá. no, hoy no, mañana. Juro que no me metí, pero venía haciendo fuerza. Dije, bueno, bonita, será el destino de ella, pero ojalá que no. Ya era mucho. No, la Juana, bueno, es bien luna en Sagitario, está todo el día riéndose. Persona. Bueno, nada, hemos llegado al final de la clase. Les deseo una buena semana y igualmente. nos vemos el sábado que viene. Les mando un abrazo. Que A estén la Que estén bien. muy semana. bien. Cualquier cosa me Listo. escriben por el grupo. Beso grande. Dale. Chau. Chau, Gracias. chau, chau. Chau, chau.